El segundo tramo de este informativo lo quiero dedicar a hablar de medicina con una profesional que pasa consulta en el Centro de Salud de Parquesol en Valladolid y que el pasado día 20 recibía en Seúl el título que la reconoce como la mejor médico de familia del mundo, que concede la Organización Mundial de Medicina de Familia. Verónica Casado está con nosotros, como les digo, buenas noches, bienvenida y enhorabuena. Muchísimas gracias. Seguro que sus pacientes también están igual de contentos. Pues están que usted, muy ¿no? contentos, están casi tan contentos como yo, están emocionados. Bueno, usted antes de ser nombrada como mejor médica de familia del mundo había sido ya nombrada mejor médica de familia en Europa y también en Iberoamérica. Ya me diría que usted, ¿por qué cree que ha sido capaz de acumular tanto reconocimiento? Pues no lo sé. En un momento determinado, el presidente de la Comisión Nacional, el profesor Domingo Orozco, pues consideró que yo cumplía el perfil para poder presentarme a este premio y me presentaron él y la Sociedad Española de Medicina Familiar Comunitaria. Y yo no me enteré hasta que me dijeron, oye, mándanos el currículum que necesitamos saber datos. ¿Pero para qué? Pues porque te vamos a presentar al de Europa. Entonces me presentaron al de Europa, había una serie de criterios, pues ser buena asistencial, ser buen comunicador, ser líder, haber trabajado en formación, en docencia, en investigación. Entonces consideraron que mi perfil era el mejor y bueno, dijeron que era médico 5 estrellas de Europa, y luego pues en Iberoamérica pasó otro tanto de lo mismo. Entonces nunca había sucedido en la historia de Bunka que alguien fuera presentado por dos regiones. En las últimas semanas hemos hablado mucho de usted, pero también hemos hablado mucho de la atención primaria, del médico de familia. ¿De qué espera sobre todo que sirva este reconocimiento? Pues está sirviendo, yo creo que para mucho, tanto de manera interna como externa. Es decir, externa, yo creo que tenemos que ser conscientes que hay tres cosas que gustan mucho fuera, es decir, que llaman la atención de qué pasa en este país, que son la Organización Nacional de Trasplantes, el sistema MIR como sistema de formación y la atención primaria. Entonces, el hecho de que haya recaído en España pone la visión de muchos países, qué se está haciendo en España, cómo ha progresado, porque yo esto lo estoy viviendo como un premio que me dan a mí, pero también como un premio a la atención primaria española y a la medicina de familia española. Porque en todas las comparativas europeas, en el Observatorio de la Organización Mundial de la Salud, somos el segundo y tercer país de los 31 países europeos que han sido analizados por este observatorio. Entonces, yo creo que tenemos una muy buena atención primaria. ¿Que es mejorable? Sí. Entonces, el hecho de poner la luz pues también nos permite que a veces tenemos la sensación en la atención primaria que somos un poco la cenicienta del sistema. Claro, sobre eso le quería preguntar, ¿no? Porque además en las muchas entrevistas que le han hecho usted durante las últimas semanas precisamente reconoce eso, ¿no? Que parece que la atención primaria está desatendida por parte de las administraciones. ¿Qué cree usted que se puede hacer para mejorarlo? Hombre, de entrada yo creo que hay que mejorar la financiación. O sea, el porcentaje de gasto que tenía la atención primaria en los inicios era del 18% del gasto. Lo normal es que hubiera ido subiendo y ahora mismo estamos en un 14%. Lo que dicen los estándares de calidad de diferentes organismos internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, que el 50% de los médicos que trabajamos en el sistema tenemos que trabajar como médicos de familia en atención primaria. Y eso se ha ido desatendiendo, probablemente porque funcionaba y funciona, porque el barómetro sanitario, la gente está contenta con su atención primaria, es decir, entonces yo creo que se han ido poniendo los focos en determinados sitios, pero es muy importante que la atención primaria esté bien financiada, esté bien potenciada, porque si no el sistema se cae. Es decir, hace muy poco el Banco Mundial, Edson Araujo, que es un experto en sistemas sanitarios, decía que si tenemos una atención primaria muy potente, la atención secundaria y la terciaria funcionará. Si no, el sistema no funciona. Entonces, yo creo que hay que revitalizar y hay que volver a impulsar y darnos cuenta que si la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema dicen que es el núcleo central del sistema, regulador de flujos, pues eso hay que hacerlo lo más operativo posible. ¿Y cómo están las cosas en Castilla y León? Evidentemente, en los últimos días está siendo noticia la falta de pediatras en muchos hospitales, sobre todo en hospitales comarcales, pero también falta de médicos de familia. Sí, de médicos de familia falta desde hace tiempo. O sea, es una demanda
demanda que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, que se necesita más médicos de familia, porque es una especialidad que está ahora mismo en precario, sobre todo porque va a haber muchas jubilaciones a corto plazo. Entonces llevamos mucho tiempo reivindicando muchos médicos de familia, que necesitamos más médicos de familia, porque evidentemente si tú haces prevención es muy importante que tú puedas operar un cáncer, pero también es importante que yo trabaje contigo para que tú no fumes, para que no bebas, porque eso evidentemente es lo que cambia los indicadores de mortalidad. Por lo tanto, sí que es necesario que se ponga el foco y que lo mejoremos. El médico de familia, por así decirlo, es el médico fetén, el que de verdad está más pendiente de los enfermos. Vamos a ver, médico fetén es todo aquel que hace bien su trabajo, pero yo considero que nosotros básicamente somos especialistas en personas, es decir, a mí me puede interesar todo lo que a ti te pase como ser humano, es decir, me puede interesar lo que pase en tus ojos, en tu oído, en tu corazón, en tu hígado, pero me interesa también en tu familia, en tu comunidad, es decir, me interesa la visión esa global, la visión biopsicosocial. Entonces, nosotros no es que seamos mejores, pero lo que está claro es que somos longitudinales. Entonces, hay varios estudios que dicen que si tú tienes varias enfermedades y te ven 3 o 4 especialistas, tienes probabilidades de que tu esperanza de vida sea menor. No porque lo hagan más, sino al cardiólogo le interesa el corazón, al otro le interesa, al traumatólogo, la cadera. Entonces, tiene que haber alguien que concilie, que adapte el tratamiento y los diagnósticos a esa persona en concreto, a sus circunstancias personales y demás. Entonces, yo creo que tener un buen médico de familia es muy importante, y yo creo que la formación en medicina de familia ha cambiado en los últimos 40 años de una manera espectacular. Se lo preguntaba sobre todo porque también le he leído en alguna entrevista que hablaba usted de cierta deshumanización por parte de la profesión, o al menos quizá más entre los especialistas. No lo sé. Yo creo que, vamos a ver, ha habido un problema importante, y es que para profundizar en medicina se ha necesitado parcelar, es decir, hemos necesitado crear especialidades, subespecialidades, superespecialidades. Entonces, eso tiene grandes ventajas desde un punto científico-técnico, pero claro, si tú fragmentas mucho ese conocimiento, se puede llegar a una despersonalización. Entonces, es muy importante el rehumanizar, es decir, cuando alguien va, no es la enfermedad lo importante, es el enfermo, es la persona que está enferma la que es importante. Entonces, es muy importante mantener esa visión. Entonces, yo siempre digo que un médico que es competente es un médico que sabe mucha medicina, es decir, que tiene muchos conocimientos, que tiene muchas habilidades técnicas, organizativas, resolutivas, pero sobre todo es una persona que es muy humana, es decir, que cuenta con un humanismo, con profesionalidad, con ética y con habilidades de comunicación. Si yo no entiendo lo que me están diciendo, si no leo ese lenguaje no verbal, si no soy capaz de leer entre líneas, pues evidentemente eso falla. Entonces, todo eso tenemos que volverlo a hacer y conjugarlo. Tiene que tener empatía, por tanto, el médico de familia con el paciente. Totalmente. Si no entiendo, si no me pongo en los zapatos de los pacientes, difícilmente puedo entender lo que me cuenta. Explíqueme alguna de las frases que estoy leyendo en algunas de las entrevistas que le han hecho a usted precisamente a raíz de este reconocimiento. ¿La medicina puede matar por excesiva? Sí. Vamos a ver, se han acuñado varios términos de prevención. La prevención primaria, que es cuando intentamos que no aparezca la enfermedad; la prevención secundaria, que la intentamos detectar pronto; la terciaria, cuando intentamos curar a las personas y que no tengan; y luego aparece un término relativamente nuevo, que es la prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria es un término muy antiguo que ya Hipócrates utilizaba, de primum non nocere. Es decir, tenemos que conciliar muy bien, porque a veces si excedemos tratamientos cuando realmente ese paciente no lo necesita, cuando queremos exagerar mucho, si no hay riesgos, pues es mucho más importante hacer una buena alimentación, y es mucho más importante hacer ejercicio físico que la pastilla del colesterol, excepto que haya antecedentes y que haya que bajar ese colesterol. Es decir, que tenemos que trabajar mucho en el polo de la prevención. Entonces, muchas veces, si nosotros exageramos, pues si un paciente está tomando mucha medicación, a veces el tercer motivo a veces de morbilidad es la propia exceso de medicación. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos y conjugar muy bien. Y una pregunta habitual a un médico de familia, y usted antes que lo ha reconocido, que se tiene que poner a diario en los zapatos del paciente que entra a su consulta: ¿a cuántos pacientes tiene que ver a diario?
A muchos, a demasiados, porque ahí es donde tenemos el se problema del condiciona tiempo. el trabajo. Sí, depende de la zona, en el medio... Aquí es que es una comunidad compleja, porque es una comunidad pues muy dispersa, con núcleos poblacionales con muy poca gente, y luego núcleos urbanos en los que hay mucha gente. Nosotros tenemos entre 1.600 pacientes, eso nos lleva, pues en invierno pues podemos llegar a tener 40, incluso 50 pacientes. En verano baja, la media suele estar en 35. Si yo tengo 7 horas de jornada laboral, pues me voy a medias a veces bajas. Y ahora mismo las personas necesitan tiempo. ¿Por qué necesitan tiempo? Porque antes, bueno, si tú vas a un catarro, pues evidentemente por un catarro 7-8 minutos lo puedes resolver, pero si tú eres diabético, eres hipertenso, has tenido una cardiopatía isquémica y además te has quedado sin trabajo y tienes problemas en tu familia, pues evidentemente yo con 8 minutos no soy capaz de hacer absolutamente nada. Entonces, nosotros lo que pedimos es tener más tiempo, y tener más tiempo significa que haya más médicos, que haya más médicos de familia en atención primaria y que podamos bueno, pues dedicar todo el tiempo que necesitamos, porque si lleváramos nuestro coche a un taller y nos dijeran solamente le puedo dedicar 7 minutos o 8 minutos, pues a lo mejor... entonces, sí, cuidado con eso. Y aquí no estamos hablando de coches. Además, y no hablamos de coches, hablamos de algo muy importante. Otra de sus frases es que se ha comprobado que aumentar un médico de familia por cada 50.000 habitantes baja la... 10.000. Sí. Pues mira, aquí se han equivocado. Es verdad, me habría parecido leer que de 10.000, sí, por cada 10.000 habitantes baja la mortalidad y mejora la calidad de vida. Eso, o sea, que eso ya es un dato a tenerlo muy en cuenta. Además son evidencias, o sea, son estudios científicos realizados por gente que son absolutos expertos en sistemas sanitarios, y entonces eso está medido. Si tú aumentas un médico de familia por cada 10.000 habitantes, consigues disminución de la morbilidad, de la mortalidad general, de la mortalidad por causas cerebrovasculares, causas cardiovasculares, hospitalizaciones innecesarias, es decir, el impacto es muy importante. Es difícil de medir porque, por ejemplo, si tú haces un trasplante, pues es algo que tiene mucho bombo, pero si yo consigo que tú no tengas un hepatocarcinoma porque he conseguido que dejaras de beber, pues eso es difícil de medir, pero tiene mucho impacto sobre la salud. Bueno, a Verónica Casado no solo le han dado este reconocimiento de mejor médica de familia del mundo por su trato con los pacientes, sino también por su labor de docente y por su labor investigadora. Sobre la docencia le pregunto, ¿los estudiantes de medicina quieren ser médicos de familia? Pues cada vez más, ¿sí? Cada vez más. Además, estamos notando, no estábamos en las facultades de medicina, yo ahora doy clase en la Facultad de Medicina porque hace 4 años que ya tenemos la unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina, tenemos una asignatura obligatoria y ya todos los alumnos van a los centros de salud a ver cómo se es médico de familia. Entonces, ellos la verdad es que... les alucina, o sea, porque ellos no creen que vemos, y es que vemos todo, desde la patología más banal a la más grave, porque entra todo por esa puerta del sistema que es la atención primaria. Entonces, el hecho de que puedan verlo, pues hace que haya gente que se convenza de que eso es muy bonito, que es una profesión preciosa, porque yo no me voy a enamorar de lo que no conozco. Si yo lo conozco, puedo decir, oye, no, yo prefiero dedicarme a la cardiología o a la cirugía, pero cambia mucho la manera de enfocarlo. Entonces, lo que estamos viendo es que ya en los últimos años, claro, cuando decimos en el MIR no eligen medicina de familia, no es verdad. O sea, nosotros lo que hacemos es ofertamos 1.800 plazas. El resto de especialidades, la que más oferta son 300. Si yo comparo magnitudes tan diferentes, pues siempre veré que los de 1.800 cogen hasta las últimas plazas. Pero si yo me fijo en las 2.000 primeras, es decir, en los 2 primeros días del MIR, el número de plazas que se eligen de medicina de familia está entre la 20 y 25 de las 47 especialidades. Es decir, no se elige tan mal, pero cada vez se elige de manera que a mí me gusta mucho, que es de manera vocacional. Porque para ser médico de familia, como para ser médico en general, tienes que ser muy vocacional. Es decir, pues te tiene que gustar mucho. Me encanta que termine con esta reflexión, ese tiempo de entrevista. Gracias, Verónica Casado, mejor médica de familia del mundo. Bueno, ya no sé ya lo próximo cuál puede ser, pero en cualquier caso, enhorabuena por este reconocimiento. Gracias, Verónica. Buenas noches. Buenas noches. Nos tenemos que marchar. Ya saben que ahora llega Cristina López del Val con toda la información meteorológica. Estén muy pendientes a ver cómo viene este Día de Todos los Santos. Gracias. Que descansen.